Bienvenidos a C2G Talks, una serie de entrevistas uno a uno con expertos del pensamiento que exploran los términos de gobernanza que plantean los enfoques emergentes que alteran el clima. Soy Mark Turner, consultor senior de comunicaciones con la iniciativa Carnegie de Gobernanza sobre el Clima y nos acompaña hoy Paulo Artacho, docente del Instituto de Física de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Paulo Artacho es un científico prolífico e influyente cuyo enfoque investigativo gira en torno al cambio climático y la contaminación atmosférica. El profesor Artacho es miembro de la Academia Brasileña de Investigación en Ciencias y por 4 décadas hizo parte del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Paulo Artacho, bienvenido a C2G Talks. Un saludo, Mark. Gracias por esta invitación. Para mí es un gusto ser parte de las conversaciones que la iniciativa C2G viene realizando. Hablemos de su reciente participación en la 27ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Sabemos que se llegó a un acuerdo decisivo sobre un fondo de pérdidas y daños, en particular para las naciones con mayor vulnerabilidad a la crisis climática. Se habló también de la urgente necesidad de reducir profundamente las emisiones. ¿Qué opinión tiene al respecto? Puedo decir que sentí una especie de descontento generalizado por parte de todos los que asistieron a la cumbre. Al término de la conferencia me resultaba difícil encontrar de parte de los asistentes una sensación de optimismo. Y lo anterior podría explicarse de la siguiente manera. En primer lugar, porque se publicó un documento oficial que, si bien menciona los acuerdos a los que se llegó, no se elabora una descripción clara acerca del plan de implementación para el nuevo fondo de pérdidas y daños. Y por otro lugar, porque no se proyectan contribuciones importantes en aras de la reducción de emisiones globales de gases de efecto invernadero. De manera que no se están tomando las medidas necesarias para limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Y esto sin duda desencadenará en un tremendo impacto social y económico en nuestra sociedad. Así que vamos por el mal camino si lo que se espera es construir una sociedad sostenible. Y ese fue el motivo de mi decepción al cierre de la última cumbre climática. Ha mencionado los 3 grados. Es sin duda un número alarmante. ¿Qué le hace pensar que la temperatura media del planeta subiría 3 grados durante este siglo? No se trata de mi opinión, en realidad ha sido la naturaleza misma la que ha mostrado. Se han entrevistado a cientos de modeladores climáticos a partir del sexto informe de evaluación publicado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC por sus siglas en inglés. Y hay particularmente un documento de noviembre del año 2021, en donde se formula la misma y única pregunta a cientos de científicos e investigadores del clima. La pregunta decía, ¿en cuánto estima que será el aumento de la temperatura durante el siglo XXI? Y las respuestas variaron considerablemente entre 2 y 4,5 grados, pero el valor promedio estuvo en 3 grados. Claro que si nos remitimos al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Acuerdo de París, incluyendo la reducción sostenida de las emisiones, se podría llegar a un aumento de 2,6 grados en la temperatura global. Lo que sabemos es que no todos los países están cumpliendo con los compromisos plasmados como parte de las contribuciones determinadas a nivel nacional y que fueron en su momento asociadas con el Acuerdo de París. De manera que avanzamos hacia un sobrepaso en la temperatura de 3 grados promedio, lo que en suelos continentales significa un aumento por encima de los 4 grados, y que en ciudades muy pobladas se pronostica para el año 2050 un drástico aumento en estos niveles de la temperatura. Esta situación ha llevado al planeta a la necesidad de emprender acciones concretas que de alguna manera eviten este tipo de escenarios catastróficos.
Cuando se habla de los avances en materia ambiental, se resalta el hecho de que varios países se hayan comprometido a lograr cero emisiones netas de dióxido de carbono para una fecha determinada. ¿Cuál es la probabilidad que se cumplan estos compromisos? La Unión Europea está haciendo esfuerzos para lograr cero emisiones netas de CO2 para el año 2035, mientras Estados Unidos de Norteamérica proyecta para el año 2040. Brasil espera hacerlo para el año 2050, China para el año 2060 e India para el año 2070. No obstante, el problema es que en la actualidad la producción de alimento es la responsable de un 30% de las emisiones globales. Entonces, ¿cómo se podría hacer para mantener un equilibrio en un planeta con población en aumento y en donde millones de ciudadanos que viven en países en desarrollo pasan situaciones de hambruna? La demanda de alimento es cada vez mayor. Hay un 30% de las emisiones que están directamente relacionadas con la cadena de producción de alimentos. ¿Cuál es el plan para mitigar esa situación? ¿Cómo se van a compensar los niveles de emisión de gases de efecto invernadero? Y en mi opinión estamos ante una tarea difícil, pues la producción de alimentos seguirá siendo el principal desafío de la humanidad a la hora de reducir las emisiones de CO2. Se puede hacer una transición energética para detener el uso de combustibles fósiles, y es algo que se puede alcanzar ya que existe actualmente la tecnología para hacerlo. Se trata de algo factible para conseguir o algo factible de lograr durante las próximas décadas. Sin embargo, el desafío más importante es la demanda de producción de alimento frente a una creciente cifra de la población mundial. Se pueden reducir las emisiones, pero será muy difícil alcanzar las cero emisiones netas, como lo establecen las contribuciones determinadas a nivel nacional para el año 2030. Entonces, a mi modo de ver, aquí radica el principal desafío que enfrentamos como sociedad. Se ha dicho que uno de los aspectos más destacados de la 27ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue la intervención del recientemente elegido presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. En su discurso se manifestó el compromiso de Brasil para frenar la destrucción del Amazonas. Paralelamente, se ha difundido un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza, o WWF por sus siglas en inglés, en donde se pone de manifiesto algunos puntos críticos, como el hecho de que hoy en día la Amazonía se ha convertido en un emisor neto de carbono. ¿Cuáles consecuencias vendrán para el clima del planeta dada la continua destrucción del medio ambiente? Hace algunas semanas el gobierno de Brasil publicó los índices de deforestación del periodo comprendido entre el año 2021 y 2022 y los resultados revelaron que en Brasil se ha deforestado un área aproximada de 11.300 kilómetros cuadrados. Entonces, se trata de una inmensa cantidad de emisiones que ha sido liberada en la atmósfera sin ningún tipo de beneficio para la sociedad. Por supuesto que aquí hay una tarea urgente que le compete al pueblo de Brasil ejecutar y tiene que ver en parte con garantizar un mínimo impacto de la deforestación tan pronto como sea posible. El compromiso del recientemente elegido gobierno de Brasil proyecta campañas de deforestación cero para el año 2028 y esto es posible ya que no existe un mecanismo más efectivo, rápido y sustentable como son las prácticas que agotan la biodiversidad. Otro avance significativo es el esfuerzo conjunto entre Brasil, Indonesia y Congo, con el objetivo de reducir la deforestación tropical. Sabemos que detener la deforestación en todas las regiones tropicales del mundo es una prioridad. No se trata solo de Brasil o del Amazonas. Y lo que no se puede ignorar es que la selva tropical amazónica, debido al aumento en la temperatura, está enfrentando las consecuencias de una degradación en la atmósfera global. ¿Y por qué es importante esto? Bien,
Recordemos que la región amazónica brasileña por sí sola absorbe gran parte de los niveles de dióxido de carbono, es decir, 120 mil millones de toneladas de carbono. Y son cifras como resultado de solo 10 años de una sociedad que ha sido impulsada por combustibles fósiles. Una parte de dichas emisiones va directamente a la atmósfera debido al aumento de las temperaturas y a las cada vez más frecuentes sequías en la región del Amazonas. Básicamente, además de detener las prácticas de deforestación, es importante detener el uso de los combustibles fósiles. E incluso si Brasil logra detener la deforestación para antes del año 2030, tanto la región amazónica como otras regiones tropicales del mundo estarán enfrentando críticas situaciones y la situación atmosférica y climática se verá drásticamente afectada. De manera que este es el pronóstico a nivel global. Y existe una manera de ayudar a proteger los ecosistemas teniendo en cuenta los índices elevados de degradación medioambiental. Por supuesto, estamos trabajando en el objetivo de cero deforestación, de reducir las emisiones de dióxido de carbono. Y sabemos que la región amazónica, por supuesto, tiene una función importante. Lo que pasa es que hay unas enzimas que controlan los procesos fotosintéticos en muchas especies y plantas del Amazonas. Y estos procesos fotosintéticos ocurren a cierta temperatura, entonces cuando se alteran los niveles de la temperatura convencional para los enzimas en estas plantas, los procesos de fotosíntesis comienzan a verse afectados naturalmente. Sabemos que se trata de un proceso, de un cambio, un ciclo natural, pero para ofrecer medidas de prevención se han implementado distintos otros procesos y mecanismos que van de la mano con alternativas de conservación del medio ambiente y para, por supuesto, mitigar el impacto del aumento de la temperatura. Me pregunto si pudiésemos ahondar un poco en otra de sus áreas de estudio, profesor Artacho. ¿Podría tal vez explicarnos o contarnos un poco cuál es el impacto tal vez que podría verse en esta crisis climática con respecto a la contaminación atmosférica y los índices alarmantes que tenemos hoy en día? Sí, por supuesto, se trata de distintos componentes, oxígeno, nitrógeno, y también tenemos partículas de aerosol que están dispersas en la atmósfera. Y cuando se habla de estas partículas en la atmósfera, son partículas que tienen una función factible de generar un impacto muy amplio en el sistema climático, ya que pueden llegar a estabilizar la temperatura de la superficie en el planeta Tierra. Estos componentes químicos, una vez liberados en la atmósfera, logran avances significativos en la mitigación del impacto climático para la atmósfera en sí.
Y entonces, desde un punto de vista, podemos tal vez considerar que estas partículas de aerosol y la implementación de la liberación de estas partículas de aerosol en la atmósfera va a implicar ciertos periodos de tiempo de implementación. Puede ser días, semanas o meses. Y durante este tiempo es necesario considerar tanto si estamos frente a propuestas de largo, mediano o corto plazo. Desde la sociedad podemos también comenzar a pensar en cómo limpiar nuestras ciudades, cómo limpiar el aire que respiramos en nuestras ciudades. Y una manera de lograrlo es hacer una transición hacia recursos enérgicos que toman distancia de los combustibles fósiles tradicionales. Se puede también hablar de generación de energía fotovoltaica y otras diversas alternativas que comienzan a tener más validez y que van a tener más validez en las próximas décadas. Y la importancia de considerar estas alternativas tiene que ver con reducir esta aceleración de el aumento o sobrepaso en los índices de la temperatura a nivel global. Cuando se habla de cambio climático, tal vez podríamos sugerir que se pueden considerar mecanismos artificiales para mitigar los impactos. Esas ideas de incluir alternativas desde la geoingeniería, por ejemplo, tienen más importancia últimamente. ¿Cómo ve usted la importancia del manejo de la modificación de la radiación solar y qué tanto conocimiento nos puede aportar de estas tecnologías emergentes? Claro que sí, por supuesto que la ciencia está buscando formas para encontrar posibilidades que tal vez puedan ayudarnos a reducir emisiones de dióxido de carbono. Y la ciencia de las interacciones entre las estrategias que usan la modificación de la radiación solar, por ejemplo, está aportando tal vez en este momento no mucho conocimiento a las interacciones que estas técnicas tienen en la atmósfera. Y para estudiar mejor los efectos de estas prácticas, hemos visto que podemos pasar, si no se toman medidas urgentes ante graves emergencias climáticas que pueden derivar, por ejemplo, inestabilidad en los ecosistemas del Ártico o del Antártico. Y sin duda una de estas alternativas es la modificación de la radiación solar. Pero al mismo tiempo estamos llamados a entender mejor cuál es el deseo o qué es lo que se espera obtener con la implementación de estas técnicas. Sabemos que también pueden incluir riesgos al sistema climático y graves impactos tal vez pueden verse reflejados. Y podríamos decir tal vez que
estos impactos van a ser tal vez fuertemente reflejados en los niveles de temperatura. Y una pregunta clave sería cómo evaluar, cómo medir los riesgos de la modificación de la radiación solar y cómo tal vez ponderar los resultados sin la implementación de estas técnicas emergentes. Tiene razón cuando formula esta inquietud. Recuerdo hace algunos años atrás cuando personas encargadas de revisar los riesgos que pueden surgir a la hora de permitir que el planeta alcance niveles de temperatura por fuera de lo normal. Y es que las consecuencias pueden ser similares a las que podrían generarse en una guerra nuclear. Por supuesto que estamos frente a distintas variables, pero quiero solo dar una idea acerca de las múltiples catástrofes o escenarios catastróficos que en un par de décadas como sociedad estaríamos enfrentando si no tomamos acciones urgentes ahora mismo. Los gobiernos tienen completa autonomía para iniciar medidas urgentes para restringir estos impactos. Estamos hablando que hay una gran parte de la población mundial que ya hoy día enfrenta las consecuencias del cambio climático. Y son por lo general poblaciones vulnerables, son por lo general poblaciones que no tienen una participación directa en los mecanismos de participación. Entonces es importante generar un equilibrio entre las medidas de acción y los impactos que se esperan lograr. Y esto necesita conversarse en una mesa de trabajo más amplia. Desde otro punto de vista podríamos decir también que se están minimizando tal vez los esfuerzos o las técnicas implementadas desde distintos sectores de la sociedad. Ante esa pregunta podríamos decir que cualquier acción o medida que retrase las, mm, los recursos necesarios para tomar acción hoy día y la única forma que se puede considerar para detener estas catástrofes desencadenadas a raíz del cambio climático serían sin duda revisar medidas sostenibles de uso energético y tomar otras alternativas que hoy en día tienen el respaldo de la ciencia y garantizan sin duda, como también se estableció en la conferencia de Estocolmo, que hay una advertencia de parte de la ciencia para decir no estamos avanzando en el camino correcto y necesitamos pensar en mecanismos sostenibles para garantizar una estabilidad a la población. Ya hace 30 años este mismo mensaje se había dado, pero no se tomó en serio. En ese momento se proyectaba reducir las emisiones y esa propuesta, ese compromiso al día de hoy no se ha visto en su gran parte cumplido. De manera que en lugar de reducir estos índices, vemos que las cifras aumentan de manera
alarmante. Y entonces la sociedad, una sociedad que ha estado movida por combustibles fósiles y prácticas de deforestación, está caminando hacia un camino sin futuro. Y a partir de la discusión sobre modificación de radiación solar, ¿cree que es poco probable que las reducciones necesarias se alcancen? En mi punto de vista, creo que la investigación no tiene un gran impacto si no hay una implementación de estos alcances investigativos. Y por supuesto que no estamos ante impactos directos que puedan verse reflejados con solamente avances investigativos. Por supuesto que el conocimiento, los resultados de la ciencia son una línea orientadora fundamental, pero la implementación y llegar a avanzar, a materializar estas medidas emergentes para la modificación climática, conviene revisarse en este momento. Por supuesto que hay que evaluarse muy bien la implementación de estas técnicas. Y ha habido varias críticas al respecto. Y es que qué tan sólida es la postura de los efectos atmosféricos que tienen estas técnicas emergentes en el clima. Nos interesa también desde la modificación de la radiación solar revisar cómo ven ustedes, los científicos, esta relación entre, entre las técnicas que se están aplicando y las acciones que se están tomando. Claro, cuando se habla de la modificación de la radiación solar, sabemos que es conveniente para un futuro del planeta que seamos inteligentes con las decisiones que se toman y estas medidas tal vez no serían eh, muy viables teniendo en cuenta los riesgos que conllevan. Sin embargo, estamos pensando que la implementación de estas técnicas emergentes, si bien no tienen intereses políticos o económicos, están caminando hacia esta mitigación de los efectos climáticos. Estamos buscando alternativas para avanzar en estas medidas que se hacen necesarias como forma de reducir la crisis climática. Desde el punto de vista de la industria energética, conviene pensar en una transición y conviene pensar que la industria no está pensando ahora con ánimo de lucro, sino que la industria energética piensa también, por supuesto, dentro de un marco de gobernanza global, pensar cómo contribuir también en este gran cambio que estamos llamados a tomar. Y desde el punto de vista de la gobernanza, ¿cómo están avanzando los gobiernos? Hay mucho conocimiento al respecto. Se ha desarrollado distintas propuestas. Muchos países se han comprometido en encontrar posibles soluciones, incluso el manejo de modificación de la radiación solar, por ejemplo. Se piensa, por ejemplo, en captura directa del aire,
Así como se ha mencionado también, hay regiones que serán más impactadas o que sufrirán de manera más drástica las consecuencias del cambio climático. Y es el hemisferio sur, sin duda, quien verá o quien va a sentir como esta experiencia de manera más directa en sus territorios, en sus comunidades. El hemisferio sur es fundamental a la hora de tomar medidas de mitigación. Y sin duda son acciones globales las que también se espera conseguir en este objetivo común. ¿Qué tipo de medidas están considerando para implementar? ¿Cuáles son los desafíos? Sin duda, uno de los más grandes desafíos para este siglo tiene que ver con la necesidad de encontrar soluciones para garantizar una seguridad alimentaria a toda la población. Y hay necesidades, o estas necesidades son necesidades más básicas para el día a día. Y tal vez no llega a tener la misma importancia que otras eh, urgencias climáticas, por ejemplo. Otro punto para tener en cuenta es que hay una mínima inversión de parte de las instituciones, de los gobiernos para tomar medidas y para implementar mecanismos de reacción frente a la crisis climática. Sabemos que tenemos grandes avances tecnológicos hoy en día. Sabemos que existen trabajos investigativos por parte de importantes universidades, centros de investigación, pero tenemos sin duda que enfocarnos en cómo la ciencia está desarrollando de manera de los gobiernos, los países, las comunidades, formas para que nuestra sociedad misma reduzca los posibles impactos que el cambio climático tendrá en nuestro planeta. ¿Cuáles fueron las principales ideas mencionadas por los participantes en estas últimas conferencias climáticas? Claro que sí, se habla, por supuesto, de este manejo de la modificación de la radiación solar, porque se ha visto que en los países latinoamericanos, por ejemplo, hay que potenciar el rol de la ciencia en estos aspectos. Muchos de los proyectos que hoy en día se consideran no están en realidad enfocados hacia la mitigación. Entonces, si preguntamos si están todos los países tal vez comprometidos de la misma manera y están dispuestos a avanzar en la investigación de la modificación de la radiación solar, medidas de mitigación, de adaptación, y hasta qué punto los países van a participar de manera comprometida en medidas de mitigación, mecanismos de adaptación y formas de manejar la modificación de la radiación solar. Entonces esto quiere decir que los países en vía de desarrollo están buscando una participación directa para que puedan entender y adaptar los mecanismos que la sociedad investigativa está ofreciendo. Sabemos que a futuro hay otras prioridades como la disponibilidad del recurso del agua, por ejemplo. Este es un punto muy importante también.
Y cuando se habla de mecanismos de adaptación, la modificación de la radiación solar tiene en cuenta estos aspectos. Se trata de adoptar de manera apropiada estas técnicas y que a largo plazo sean estrategias que la sociedad esté al alcance de usar como mecanismo, como medida de mitigación ante las consecuencias del cambio climático. Y una última pregunta sobre la modificación de la radiación solar. ¿Qué mecanismo internacional sería más apropiado a la hora de hablar de una gobernanza de la modificación de la radiación solar? Por supuesto que la Academia de Ciencias está liderando esta conversación. Se ha avanzado en un grupo de evaluación que revisa estas cuestiones y entonces hemos intentado construir una agenda común para encontrar medidas de adaptación, de mitigación. Y en este punto es importante revisar que si vemos los países desarrollos como los países europeos o los países de Norteamérica tal vez, vemos que hay una diferencia en la manera como los países del hemisferio sur están preparados para enfrentar esta crisis. Si bien los recursos son cada vez más limitados, hay impactos desde la economía. Necesitamos entonces promover una reducción en los desarrollos industriales de nuestra sociedad. Un... Necesitan los países en vía de desarrollo asumir una posición crítica para hacer este decrecimiento del que se estaba hablando previamente. Se trata de una postura que implica desafíos tal vez a la hora de debatir. Profesor Paulo Artacho, usted ha estado por muchas décadas investigando estas cuestiones, pero cómo ve tal vez desde una postura del riesgo moral las implicaciones? Bueno, estamos ante prioridades, cómo implementar distintas políticas gubernamentales que regulen la responsabilidad climática y en segundo lugar, cómo mejorar los recursos ambientales en los territorios y para lograrlo necesitamos optimizar la manera en la que estamos implementando y evaluando las medidas a tomar. Sabemos que hay alternativas, sabemos que hay avances tecnológicos y sin duda también la única manera de detener el curso de la deforestación en el Amazonas y en otras regiones tropicales del mundo, sin duda tiene que ver con la participación de los gobiernos. Muchos países, Congo, Indonesia, Paraguay, Bolivia, tienen una relación con los ecosistemas tropicales. Y no tiene que ver con una motivación, tal vez alternativa de parte de los gobiernos, sino tiene que ver con políticas establecidas para minimizar los impactos en la sociedad. Entonces, desde mi punto de vista, estoy convencido que se trata de una obligación que tenemos todos como seres humanos que habitamos el planeta Tierra. Muchas gracias, profesor Paulo Artacho, por participar con nosotros en C2G Talks.